El presidente francés Emmanuel Macron visita Israel y promete que el grupo de coalición internacional liderado por Estados Unidos y que lucha contra grupos extremistas en Irak y en Siria ayudará a Israel a acabar con Hamas. Estamos ante las puertas de una escalada en un conflicto mundial. Estados Unidos envió 2 mensajes a Irán mientras la Casa Blanca asegura que Irán apoya a grupos que atacan las bases militares de Estados Unidos en Irak y en Siria. ¿Qué le dijo Estados Unidos a Irán en los mensajes? Según funcionarios, Estados Unidos está aconsejando a Israel de que no lleve a cabo su intervención terrestre en Gaza. ¿Qué dice Israel de estos consejos del tío Sam? Vuelven a surgir rumores sobre la salud de Vladimir Putin y el Kremlin responde al respecto. Estados Unidos refuerza sus bases en Medio Oriente ante el aumento de ataques por parte de grupos pro-iraníes en Irak y en Siria. China anunció la destitución del ministro de la Defensa de China, Li Changfu. Con esto se pone en riesgo el liderazgo de Xi Jinping. Abróchense los cinturones porque en el video del día de hoy vamos a abordar a fondo estas y muchas noticias más que seguramente los mantendrán al filo de su asiento. Aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta Tel Aviv, en la capital de Israel, para hablar en esta primera noticia sobre la visita que realizó el presidente francés Emmanuel Macron, precisamente para mostrarle el apoyo a todos los israelíes en este conflicto que están enfrentando en contra del grupo extremista de Hamas. Sin embargo, la noticia se da después de declaraciones que ofreció Emmanuel Macron ante medios de comunicación en Israel, declaraciones que pusieron en alerta máxima a todo el mundo. Y es que el presidente francés prometió a todo el pueblo de Israel que la coalición internacional, un grupo de países liderado por Estados Unidos que lucha en contra de los grupos extremistas que están radicando en Medio Oriente, específicamente en Irak y en Siria, pues aseguró Macron que este grupo va a apoyar a Israel en contra de Hamas, lo que obviamente significa una escalada más peligrosa en el conflicto en Medio Oriente. Macron aseguró que la única solución para la conformación de 2 estados, Israel y Palestina, es que se borre de la faz de la tierra a todos y cada uno de los miembros del grupo extremista de Hamas. Todo esto porque, aseguró Macron, ellos son los que están interrumpiendo las conformaciones de los 2 estados. Ellos no quieren que se conforme Israel, por eso debemos acabarlos y poner al frente de la franja de Gaza al movimiento Fatah, que es el grupo que lidera Cisjordania con Mahmoud Abbas, ya que, aseguró Emmanuel Macron, Mahmoud Abbas sí está de acuerdo en la solución de la conformación de 2 estados. Sin embargo, Emmanuel Macron, con respecto a este supuesto apoyo de la coalición internacional en contra del grupo extremista de Hamas apoyando a Israel, no dio detalles al respecto, ni tampoco Estados Unidos, que es el país que lidera a esta coalición internacional, ha mencionado absolutamente nada al respecto. Y si Estados Unidos no da la autorización, este grupo de coalición no apoyará a Israel en contra de Hamas. También hay que decir que Israel no forma parte de esta coalición internacional, pero, aseguró Emmanuel Macron, independientemente de esta situación, le quiero decir a Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, que Francia va a apoyar a Israel para acabar con el extremismo que representa Hamas. Macron aseguró que la lucha en contra de Hamas debe hacerse sin piedad, pero al mismo tiempo respetando las leyes internacionales, de alguna forma diciéndole a Israel que evite bombardear lugares donde estén personas inocentes. Netanyahu, por su parte, le agradeció a Emmanuel Macron el hecho de que le esté prometiendo que la coalición internacional va a ayudar al ejército de Israel a acabar con el grupo extremista de Hamas. Y es que, aseguró Benjamin Netanyahu, este conflicto no se trata de Israel en contra de Hamas, sino del mundo libre en contra de aquellos que quieren acabar con la paz en el mundo. La coalición internacional de la que habló Emmanuel Macron, que están luchando en contra de los extremistas en Irak y en Siria, se formó en el año
del 2014, precisamente Estados Unidos como líder. El discurso que da Emmanuel Macron, bastante incendiario, prometiendo ayudar a Israel en contra absoluta del grupo extremista de Hamas, de alguna forma es entendible debido a que 30 ciudadanos franceses perdieron la vida en manos del grupo extremista de Hamas. Después de la visita a Israel, la siguiente parada de Emmanuel Macron será Cisjordania para reunirse cara a cara con el líder palestino Mahmoud Abbas y plantearle esta situación de que se necesita acabar por completo y de forma absoluta con el grupo extremista de Hamas para que los palestinos que representa Mahmoud Abbas puedan volver a liderar la franja de Gaza y se lleve a cabo la conformación de 2 estados sin la interrupción precisamente de Hamas. Pero ustedes piensan realmente que el grupo de la coalición internacional que lucha en contra del extremismo en Medio Oriente liderado por Estados Unidos pueda realmente y quiera además ayudar a Israel a acabar por completo con el grupo extremista de Hamas? ¿Ustedes creen que la solución para que se conformen los 2 estados, Israel y Palestina, sea borrar de la faz de la tierra al grupo extremista de Hamas? Muchos piensan que esa no será una solución, por lo menos a corto y mediano plazo. Y vámonos rápidamente hasta la Casa Blanca en Washington, en la capital de los Estados Unidos, para hablar en esta segunda noticia sobre el hecho de que la Casa Blanca confirmó que Irán está apoyando con drones militares, misiles y cohetes a grupos que ellos respaldan y que están ubicados en Irak y en Siria. Todo esto les estaría sirviendo a estos grupos para atacar a las bases militares que tiene Estados Unidos precisamente en Irak y en Siria. Según Washington, Irán le está dando poderío militar sin precedentes a estos grupos que respaldan Irak y en Siria, aún sabiendo que su intención es atacar las bases militares estadounidenses en estos países. Por eso la Casa Blanca asegura que aunque no están diciendo que Irán está llevando a cabo estos ataques, sí los está promoviendo y ayudando con poderío militar. Debido a toda esta crisis que se está desatando actualmente y que está empujando a Estados Unidos al conflicto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le pidió a todo el Consejo de Seguridad estadounidense que tuviera un plan de emergencia y de contingencia, esto para actuar militarmente en el dado caso de que sea necesario. El Pentágono confirmó que los 2,000 militares que habían enviado desde Estados Unidos a Medio Oriente ya estaban listos para entrar en combate si fuera necesario, esto en cuestión de minutos. John Kirby desde la Casa Blanca confirmó que Estados Unidos no va a poder permitir que se ponga en riesgo la hegemonía estadounidense en Medio Oriente y además que se pongan en riesgo a todos los militares que están en estas bases militares estadounidenses en Siria y en Irak, asegurando John Kirby que si se ponen en riesgo estas 2 cosas y los intereses de Estados Unidos, habrá consecuencias catastróficas para estos grupos que están respaldados militar y económicamente por Irán. Y como medida de respuesta, inmediatamente después de las declaraciones desde la Casa Blanca de John Kirby, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Abdollahian, afirmó que Estados Unidos se había comunicado con Irán mediante 2 mensajes, asegurando que en uno de los mensajes Estados Unidos le comunicaba a Irán que no querían en Estados Unidos involucrarse en este conflicto y que no querían que escalara a niveles internacionales, y además en el segundo mensaje le pedían a Irán que ellos también se mantuvieran al margen y que había que encontrar una salida y un alto al fuego mediante la diplomacia y no mediante más guerra, una solución que aseguró el ministro de Asuntos Exteriores de Irán le sorprendió muchísimo, ya que es una postura de paz que no siempre tienen en Estados Unidos. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní aseguró que si Israel no detiene de forma inmediata sus bombardeos en contra de varias posiciones en la franja de Gaza, Irán y grupos que están en contra de Israel como el grupo Hezbollah y otros grupos respaldados por Irán en Irak, en Siria y en Yemen entrarán a defender al grupo extremista de Hamas y a la gente en la franja de Gaza. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Creen realmente que Estados Unidos tenga razón cuando afirma que Irán le está dando poderío militar a los grupos que están atacando las bases militares que tiene Estados Unidos en Irak y en Siria? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen que sea verdad esto de que Estados Unidos envió 2 mensajes a Irán en el que les decía que Estados Unidos no quería entrar en este conflicto directamente entre Israel y el grupo extremista de Hamas? ¿Creen que Irán
Irán al final de cuentas decidirá entrar en contra de Israel y que eso provocará que el Reino Unido y Estados Unidos entren en contra de Irán, escalando esto a un conflicto a niveles sin precedentes. Y ahora nos vamos rápidamente hasta el Pentágono de los Estados Unidos para hablar en esta tercera noticia de algo que seguramente les va a sorprender muchísimo, y es que dos altos mandos militares del Pentágono que hablaron en condición de anonimato para la agencia de noticias Reuters aseguraron que Estados Unidos está tratando de evitar que Israel lleve a cabo su intervención terrestre hacia la Franja de Gaza. Según estos altos mandos militares del Pentágono, aseguraron que Estados Unidos está tratando de presionar lo más posible a Israel para que abandone esta idea de entrar a Gaza. Recuerden ustedes que Israel ha dicho que pretende entrar a la Franja de Gaza para acabar de una vez y por todas con toda la infraestructura militar, pero también con todos y cada uno de los miembros del grupo extremista de Hamas. Además, estos altos funcionarios del Pentágono le dijeron a Reuters que estaban en Washington hablando directamente con Egipto, específicamente con el líder Al-Sisi, y además con los jeques de alto nivel en Qatar, para que estos dos países, Egipto y Qatar, medien para que Hamas libere a todos los rehenes que tiene en su poder y así hacer más fácil convencer a Israel de que no intervenga con fuerza militar terrestre a la Franja de Gaza. Sin embargo, estos dos funcionarios militares que hablaron para Reuters aseguraron que independientemente de que Israel tome la decisión de si entrar a Gaza, Estados Unidos los apoyará bajo cualquier circunstancia. Y al mismo tiempo, el portavoz del ejército de Israel, Daniel Hagari, aseguró que el ejército de Israel está completa y absolutamente listo para entrar a la Franja de Gaza y que lo único que estaban haciendo era esperar la orden de las autoridades diplomáticas en Israel, es decir, la orden de Netanyahu. Recuerdan ustedes que desde hace más de 2 semanas se ha estado hablando de una intervención terrestre por parte de Israel, y esta pasan y pasan los días y no se concreta. Pues parece ser que es por esta situación, porque Estados Unidos está tratando de evitar que Israel lo realice. De hecho, en estos momentos en los cuales les estoy grabando este video, aún no se sabe absolutamente nada, ni la fecha ni la hora en la cual supuestamente Israel pretende llevar a cabo su intervención terrestre en Gaza. Estos funcionarios a Reuters les dijeron que Joe Biden le dijo a Benjamin Netanyahu que Israel debería de aprender de los errores que tuvo Estados Unidos cuando llevó a cabo intervenciones en Medio Oriente, y Joe Biden le habría dicho a Netanyahu que no cometiera el mismo error que sí cometió Estados Unidos en el pasado, es decir, que no intervengan terrestremente en Gaza. Pero al final Joe Biden le habría dicho a Netanyahu que la decisión es única y exclusivamente del pueblo de Israel, y que sea cual sea la decisión, Estados Unidos estará ahí hombro a hombro con los israelíes. ¿Ustedes creen realmente que Estados Unidos pueda presionar tanto a Israel para que abandonen la idea de intervenir vía terrestre con tanques en la Franja de Gaza para acabar por completo con todos los miembros y con toda la infraestructura militar del grupo extremista de Hamas? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen que Israel cometería un grave error si lo realiza? ¿De qué tipo de consecuencias estamos hablando? Y vámonos rápidamente hasta el Kremlin en Moscú, esto para hablar en esta cuarta noticia sobre el hecho de que se presentó un informe en el Reino Unido en donde se especifica que la salud de Vladimir Putin empeoró gravemente a partir de este domingo pasado por la noche. Ante esto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que este tipo de informes son absurdos y que Vladimir Putin está de salud mejor que nunca. Además dijo que a poco no lo vieron cómo se veía de bien mientras visitaba a Xi Jinping en China, y además cómo se veía de bien mientras visitó a las tropas rusas que están invadiendo ilegalmente Ucrania en el campamento general justo en la frontera entre Rusia y Ucrania. Peskov aseguró que este informe británico carecía por completo de coherencia. En este informe se asegura que el domingo por la noche Vladimir Putin sufrió un episodio de salud muy grave que lo habrían llevado a terapia intensiva. Además, en el informe se especifica que Vladimir Putin del domingo al día de hoy ha estado utilizando un doble, esto para aparecer en las cámaras y evitar que se filtre esta información de que está grave de salud. Esto se lo preguntaron a Dmitry Peskov en conferencia de prensa si era cierto de que Vladimir Putin estaba utilizando un doble para hacerle creer
a la gente que él estaba bien de salud. Ante esto, Peskov aseguró que eso es un absurdo y que Vladimir Putin es quien ha salido a cámaras en el Kremlin. Sin embargo, esta no sería la primera vez de que se está hablando de que el Kremlin pone un doble de Vladimir Putin por cuestiones de salud o de seguridad. Y es que les recuerdo que en el año del 2020, en una entrevista, Vladimir Putin aceptó que en cuestiones de seguridad muy graves, como en visitas a lugares muy custodiados, siempre se utiliza un doble de él, precisamente para evitar un ataque en su contra. Recuerden que desde el año pasado se han aumentado los rumores al respecto de que Vladimir Putin tendría cáncer o mal de Parkinson, pero hasta el momento esa información ha sido desmentida por la propia CIA, que ha asegurado que efectivamente Vladimir Putin está muy bien de salud, pero sea como sea, en estos momentos vuelve a surgir el rumor de que Putin entró en terapia intensiva precisamente por cáncer o por mal de Parkinson. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿A quién le creemos? ¿A este informe del Reino Unido que asegura Vladimir Putin en estos momentos está luchando por su vida? ¿O le creemos al Kremlin que asegura que Vladimir Putin está mejor que nunca en cuestiones de salud? Y vámonos rápidamente hasta las bases militares que tiene Estados Unidos en Irak. Esto para hablar en esta quinta noticia sobre el hecho de que el ejército de los Estados Unidos anunció medidas extremas de seguridad para prevenir ataques en su contra, precisamente por grupos pro-iraníes en Siria y en Irak. El secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, comunicó esta situación, que las bases militares estadounidenses en Siria y en Irak iban a estar más custodiadas que nunca para proteger a los militares estadounidenses de más ataques por parte de grupos que apoya a Irán. Las medidas incluyen más patrullajes, restricciones de acceso a las bases militares estadounidenses y además la recolección de información de inteligencia en torno a las bases militares. Además, Lloyd Austin, el secretario de la Defensa estadounidense, comunicó que el ejército de Irak ya está apoyando a las bases militares estadounidenses, llevando a cabo un perímetro. Todo esto precisamente para protegerse de más ataques con misiles y con drones que lanzan militantes cercanos a Irán. Lloyd Austin aseguró que Estados Unidos no quiere entrar en este conflicto y que pareciera ser que todos estos ataques tienen el objetivo de hacer que Estados Unidos se meta de lleno y hacer que el conflicto escale. Pero aseguró Lloyd Austin, no vamos a caer en su juego y vamos a mantenernos fuera de este conflicto. Lo único que vamos a hacer es llevar a cabo medidas extremas para proteger a nuestros activos militares en la región. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Creen realmente que poderes externos, como por ejemplo en Irán, quieren hacer que Estados Unidos se sume a este conflicto para hacer que el conflicto escale a niveles internacionales y jalar a Washington a un conflicto interminable, a otro más en Medio Oriente? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes consideran que es buena la medida de Estados Unidos de no meterse en el conflicto y únicamente evitar ser atacados? Y vámonos rápidamente hasta Pekín, en China, para hablar en esta sexta y última noticia sobre el hecho de que Li Changfu, el ministro de la Defensa de China, acaba de ser destituido, en lo que sería la segunda destitución de altos rangos militares y diplomáticos en China, lo que al mismo tiempo podría estar planteando dudas del liderazgo de Xi Jinping. Recuerden ustedes que el antiguo ministro de Asuntos Exteriores de China fue destituido por escándalos en su contra. Conforme a Li Changfu, el ministro de la Defensa de China, aparentemente fue destituido de su cargo por casos de corrupción en su contra. Hasta el momento no se han dado más detalles al respecto y tampoco se ha nombrado a su sustituto. Les recuerdo a ustedes que Estados Unidos hace algunos años implementó sanciones económicas en contra de Li Changfu. Esto porque Washington acusaba a esta personalidad militar en China de estar comprando poderío militar en el mercado negro ruso para después venderlo a grupos en Medio Oriente. Ante esto, China hizo caso omiso y nunca apoyó a Estados Unidos con este tipo de sanciones. Pero ahora parece ser que China le dio la razón a Estados Unidos porque, repito, acaba de ser destituido Li Changfu. La destitución se da en un pésimo momento, tal vez en el peor de todos, ya que en estos momentos a niveles militares Estados Unidos y China tienen muy malas comunicaciones. Y si a esto le agregamos que el principal representante militar de China a
acaba de ser destituido, pues vemos que la crisis seguramente se va a hacer mucho más grande entre Washington y Pekín. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Estados Unidos tuvo razón cuando acusó a Li Changfu de este tipo de casos de corrupción en donde vendía poderío militar del mercado negro ruso a grupos extremistas en Medio Oriente? ¿Creen que con todo esto se pone en entredicho el liderazgo de Xi Jinping o no tiene nada que ver? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo, así que muchas, pero muchas gracias. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.